Mi nombre es Girlen Esquivel, pertenezco a la carrera de Ciencias Criminológicas y esta exposición es de la materia de Principios de Derecho Constitucional. El tema a desarrollar en esta presentación es la Constitución Política de 1949, sus fundamentos y su estructura. Primero que nada vamos a ver lo que significa el concepto de Estado. Es una entidad política, jurídica, que ejerce el poder sobre un territorio y su población. ¿Qué indica nuestra Constitución Política al respecto sobre el concepto de Estado? La relación que tiene del concepto de Estado y nuestra Constitución Política, como lo indica el artículo 1, dice que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Es democrática porque nosotros por medio del proceso electoral podemos elegir a nuestros representantes del pueblo. Es libre porque los ciudadanos tenemos el derecho a expresar y a tomar nuestras propias decisiones. Es independiente porque tenemos nuestras propias políticas, nuestra economía y nuestras culturas. Es multiétnica porque hay varios grupos de éticos y culturales. Y es pluricultural porque tenemos nuestras propias tradiciones, costumbres y nuestra lengua. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el ejercicio del poder por parte del Estado dentro de su territorio, teniendo la capacidad de tomar sus propias decisiones y establecer sus políticas. El sistema de gobierno costarricense está constituido por una democracia representativa donde tenemos 57 diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa, una democracia participativa por la colaboración del pueblo cuando hacemos nuestro voto para escoger nuestros representantes, un sistema presidencialista porque tenemos un presidente con sus gabinetes. Características básicas de la Constitución Política de 1949. La primera, yo escogí 4 características que son las que voy a desarrollar, pero hay más de 4 características. La primera sería el Estado democrático. Es democrático, como lo mencioné antes, porque tenemos el derecho a un proceso electoral y podemos escoger a nuestro representante. Es soberana y popular por ser la base del orden constitucional y está dividida en 3 poderes, porque nuestro gobierno se divide en 3 poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. También tenemos la abolición del ejército, que se da en 1949, cuando se crea nuestra Constitución Política también, que se prohíben las fuerzas militares. Entonces nosotros como país no tenemos un ejército. Los 3 poderes de la República de Costa Rica conforme a la Constitución Política. Tenemos los 3 poderes, que el primero es el poder legislativo, que está constituido por 57 diputados que nos representan. Son los encargados de crear y aprobar las leyes de nuestro país. Está el poder judicial, que está constituido por el presidente y sus ministros. Ellos son encargados de administrar y gestionar al Estado, donde toman decisiones y ejecutan las políticas públicas establecidas. Y por último tenemos el Poder Judicial, que está constituido por los jueces y magistrados. El Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos legales y aplicar la ley de manera imparcial y equitativa. 3 principios constitucionales que se regulan en nuestra Carta Magna en 1949. Está el principio de igualdad. Todas las personas somos iguales ante la ley, no hay discriminación.
es un principio que está en la Constitución Política de nosotros, donde todos somos iguales. El principio de la soberanía popular emana del pueblo y ejerce mediante el sufragio y la participación ciudadana. Toda persona costarricense mayor de edad tiene derecho a participar en las elecciones para escoger a nuestro representante. Y el principio de respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la religión, el derecho a la vida y la igualdad. La Constitución del siglo XXI. La Constitución del siglo XXI, como la veíamos en la charla, que nos mandaron a analizar, dice que se adapta a los cambios, garantiza los derechos humanos, es fundamental la participación ciudadana y promueve la transparencia en las gestiones públicas. O sea, la Constitución del siglo XXI es una Constitución que realmente hace más valer los derechos para las personas y los ciudadanos. La Constitución política vigente en Costa Rica reúne las características que debe tener una Constitución política del siglo XXI. En mi pensar y en mi criterio y en mi análisis, sí reúne esas condiciones porque tiene varias características comunes como defiende los derechos humanos, presenta la participación ciudadana y lucha contra la corrupción, que en nuestro país se da, y la Constitución política recalca mucho las garantías, ¿verdad?, de los ciudadanos y los compromisos que tiene el Estado con el pueblo. Entonces siento que la Constitución política del siglo XXI sí se relaciona con la Constitución política de nuestro país.